justo cuando saliesen. Pero que pasa, es que pasa todos los años, ¿eh? Eso pasa todos los años. Mira mi buff de Gibi. ¿Tú te llevaste buff de estos cuando viniste o no? No. Bueno, coño, tío, se llama un fallo de mano, tío. Estos tenemos de los teatros, esto ya te los bajo yo a Cádiz. Recuérdame. Venga, Te venga, tengo que venga. bajar a Cádiz buff de estos. Pero vamos, pero te bajo media docena, vamos. Joder, tantos. Hombre, coño, qué cojones. Después del día 1 o a ver si me los da Manu antes, si no. Que, bueno, hay que cositas, nada, ¿no? hay cositas. ¿Por qué De, quieres bueno, empezar? pues yo por la bajada de pantalones de Yamaha, tío. ¿Qué te he contado? Es que Pues sí, me han porque estado. además... Vamos a ver, es que a mí me han estado todo el fin de semana y hoy por la mañana escribiendo que la 4L no tiene sentido sacarla, que si es una moto que ya no va a estar en el año. Pero es que es el acojono. O sea, esa es la demostración del acojono que tiene ya Yamaha de que pierden a Fabio. Porque esa moto así ha salido a pista. La verdad es que creo que ha sido el único, ¿no? No ha sido el único. Juraría que sí. Yo no creo Claro, que... Miller ha salido con V4 seguro. Rins creo que también porque salió con... Aunque Rins me decían que también tenía el 4L, pero yo creo que Rins no ha salido con esa. Creo que ha salido con el V4 pero es que ha sido Rins el que ha dicho al micrófono de Borja a primera hora que no que iban a estar, que vamos, que era la moto era la V4 y que además tenían el día de mañana. Y que Augusto Fernández le había dicho, ya verás lo bien que te lo vas a pasar con esta moto. Un poco la cosa dentro de lo que es la gente que no tiene otra opción que seguir en esta fábrica, de decir lo que siempre le gusta a las fábricas que digan sus pilotos. Fabio Quartararo no está en la línea, no es Todo lo contrario. no es lo de Peco, porque Fabio cotiza muchísimo en bolsa y en el mercado. Hay otra cosa que han contado Carlas Pérez al principio de la mañana, y es que Tom, que también ejerce de su agente, le ha dicho a él fuera de micrófono, pero así, que en 3 meses se debe resolver el futuro de Fabio Quartararo para el año 27. En 3 meses. En 3 meses En 3 significa. meses. En 3 meses significa que diciembre, enero, febrero, es decir, los 3, a 1 de marzo, que es el Gran Premio inaugural, Fabio Quartararo habrá tomado su decisión. Vale. O sea, vamos a saberlo dentro de muy poco, entonces. Y bueno, pues uno de los titulares de hoy sería Quartararo fuerísima con F de Fabio. Sí, fuerísima con F de Fabio, pero se bajan un poco los pantalones con él igualmente. No, porque están entregados. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para que no te vayas? ¿Quieres probar la L4? O sea que es un arma de doble filo, ¿no? Le ponen esa moto y ahora Fabio les dirá en el box. Ha hecho el mejor tiempo. Ha hecho el mejor tiempo con esa moto, creo. Sí, Encima ha hecho el mejor tiempo. En ese momento era el mejor tiempo, sí. Fabio les podrá decir, mira, pero sí que con esta moto vamos mejor. Pero como no van a dar marcha atrás, entonces ¿qué hacemos? Realmente ha sido una cagada monumental. O sea, esto vamos a decir las cosas como son. Esto, por muy crítica que esté la fábrica, a un Alberto Puig no le pasa. Ya. Y por eso estaban tan contentos mis amigos españoles de Honda, aunque decían, sí, bueno, nos podía venir bien, pero que no, que nuestros jefes querían dejar atrás en el pozo a Yamaha y ser nosotros los primeros en salir de ese vagón de cola. Y en el fondo, acabar con ese exceso de análisis que produce parálisis, porque el problema de Honda muchas veces es que nos monta la semana fantástica del Corte Inglés y ya no sabemos qué probar ni qué información mandar. Hemos encontrado un camino, vamos por ese camino. Desde el punto de vista técnico, el otro camino tenemos muy claro que es los tíos, hay que contratar a los tíos. Coño, es que, joder, si es que, ¿verdad? Si es que esto va de esto. Y al final, pues mola el rollo este de ver un poco, pues que no, que lo que ha hecho Yamaha, por ejemplo, no tiene sentido. Y en esa línea, pues ya veremos, porque luego se pondrán a hablar los pilotos. Justo se ha alargado media hora la sesión porque el tema de en la cosa
Hay uno de mis amigos de Dorna que le he escrito, como siempre, todos los años, o, cortáis la señal internacional y es cuando empiezan a salir las motos. He aprovechado para meter una cuñita, poner el canal de Fran Santa Clara, mirad qué tío, cómo lo narra, no sé. Qué grande. Techo publi. Qué grande. Pero mira la listada que me han mandado de vuelta, Fran. Me dice, claro, tú que eres un capitalista irredento, tú no le das descanso ni de una hora a los cámaras y yo me cago en la leche. Ya me han pillado por el lado humano, que es verdad, es que al final estamos hablando de, es que lo hacen por descanso de personal, ¿eh? Sí, pero... O sea, que luego hay que estar ahí en una torre metido, puesto, ¿eh? Sí, no, a ver, obviamente, en ese sentido, sin duda, vaya. Y si yo eso no voy a decir yo jamás que no, que tome un descanso ahí un trabajador, pero que bueno, que podrían poner a otro. Yo qué sé, Sí. que te diga, o sea, ya está, o sea, que yo también puedo decir esto, joder, pues si sabes que eso, A ver, o sea, queda como un poco más cutre, la verdad. Queda más sí. cutre que corte que una hora de por medio de pronto no haya nada. Queda bastante más cutre. Déjame poner el oído un poquito con Lucho, a ver. Vale. Aprender algunos puntos donde... Pero vamos, ve narrando tú tus cosas mientras. Vale, te muteo aquí para que no se escuche eso. Vale. Pues, oye, pues he visto Pecco Bagnaia, he visto en imágenes que sí ha salido con el carenado también nuevo, pero no en negro, sino en rojo. Pero era el carenado nuevo también para Pecco Bagnaia, también lo tenía nuevo. También sale Pedro Acosta con carenado absolutamente también nuevo, negro, igual que salió Maverick Viñales al comienzo. Pero como digo, Pecco sí. Pecco, que estabais preguntando si le había salido o si no, porque hemos visto a Dillan Antonio y a Alex Márquez con ese carenado nuevo. Sí que hemos visto sí que lo he visto con él también probando este paquete aerodinámico nuevo. Lo que no me he fijado, fallo mío, la verdad, voy a echarlo un poco para atrás, porque no me he fijado si Pecco tenía en ese paquete aero nuevo, si estaba llevando el colín también, o sea, si estaba haciendo todo nuevo, si estaba haciendo una mezcla. 24, o sea, 24, 26 o 25, 26 o lo que sea. O como quieran llamarlo. Eso tengo curiosidad. A ver un momento. Fermín Aldeguer sí que ha salido con un paquete Aero 25, algo lógico, es lo que va a llevar el año que viene. Y Pecco es carenado, es... Sí, es toda la evolución entera. Bueno, que es lo que tendría sentido. Al final la aerodinámica también tiene un sentido también en un todo, no solo en una parte sí, en otra parte no. Así que, bueno. Vamos a ver, ahora mismo liderando la clasificación, pues los dos pilotos que quedaron primero y segundo este domingo. Marco Bezzecchi y Raúl Fernández. ¿Hasta dónde se acercará Aprilia? Que también te digo una cosa, ¿eh? Me sorprende, y lo digo de verdad, ¿eh? Me sorprende que... Cómo entra Pedro Acosta ahí. Me sorprende que no sé qué es lo que iba a decir, la verdad. No sé qué es lo que me sorprende. Pero bueno, ya. Que me sorprende que Aprilia, quedando solo un último año de reglamento, vayan a dar esa un poco revolución aerodinámica en cierta forma, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Bueno, en cierta forma no. El alerón trasero me parece una locura, si eso al final va hacia adelante o no. Toda la parte delantera también, me parece un cambio también muy radical con lo que tenían este año. Me parece increíble que para el último año decidan hacer ese cambio. ¿Qué ha dicho ahí Lucho? No, sobre todo ha alabado la profesionalidad de Diogo Moreira. Y sobre todo su actitud muy buena. ¿No les han preguntado nada por el Idemitsu? No, de eso te cuento yo ahora. No, de esos dos patrocinadores igual está todavía hablando, pero no creo. Porque eso está claro. El tema de Idemitsu se va como se va Chantra, porque le interesan pilotos asiáticos. Pero hay una cuestión. Se está hablando lo de Petrobras, ¿vale? Por el tema brasileño, pero puede ser un globo sonda, puede ser una liebre que suelta incluso la propia Honda para conseguir que se retrate Castrol, que tiene una opción de tanteo y retracto, es decir, si llegara otra petrolera para la otra esquina del box, ¿vale? Petrobras puede decir, o sea, Castrol puede decir, ¿cuánto pone Petrobras? 15, pues yo pongo 15,1 o pongo yo esos 15, igualo, y me lo quedo yo.
Eso habrá que estudiarlo, porque también hay otra opción que se me ocurre pensando en voz alta, de la posibilidad o no que tenga de convivir dentro de un box los petroleras. Hay otra tercera cuestión y es la que se está cantando mucho. Yo no sé si sabes que Repsol a partir del año que viene es la proveedora de combustible renovable de Moto 3 y Moto 2 oficial. Ujú. Sí, sí, O sea, sí, 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 sí. vuelve Repsol al campeonato con una de las fórmulas que Repsol quería, pero no le dan todavía la exclusividad para la categoría reina. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, que Repsol está detrás de que bueno, de que Honda vuelva a tener un piloto español lo más mediático posible, y ya te la dejo votando de Mercato, pero para ver si desplaza de nuevo a Castrol hacia al 100% con Lucho Chequinelo, y ellos vuelven al equipo de fábrica. Sería extraño, también te lo digo, sería extraño, pero Repsol quiere volver porque el tema de los combustibles renovables es una prioridad, ¿no? Para el grupo español. Y entonces, lo que no entiendo entonces es el movimiento. ¿Por qué hace el movimiento Repsol entonces de irse en primer lugar? Se van porque acabaron hartos, porque acabaron hartos de todo lo que les cobraba y lo que les costaba, eh, por cerrar un ciclo, básicamente. Se van según se va Marc. Y después de estar amagando, yo recuerdo a Brufau, presidente de Repsol, en la gala de la Federación Española de Motociclismo, que se hace ahora en Navidad, o en enero, la gala anual, y el presidente del 19, que era el año que empezaba Dazón, después de la marcha de Movistar. Y una vez terminado Movistar, en vez de volver al abierto, empezábamos con una cosa que no se sabía muy bien qué era, que era Dazón, que además era streaming. Y entonces Brufau ya dio la nota en aquel momento de aquella gala con Carmelo aquí, con la Carmelo con la cara por los pies, el peleta, diciendo que bueno, que se acordaban de hace muy poquitos años, estábamos hablando del 19, de que como en el mismo 15, en la última carrera, aquella del año 15, había tenido en Telecinco en abierto 7 millones de espectadores. Esto también juega, a nivel nacional, en clave local y nacional, porque no sé si lo has comentado tú a lo largo del día, pero la caída de las audiencias que se dan, las que están en abierto en La Sexta, que lo ha publicado el Sí, señor de sí. los medios, y las que se publican de Movistar, o sea, de lo que la gente que vemos Dazón a través de Movistar, Esas son las eh, únicas que se saben. que son las que se saben, porque las propias de Dazón no las da Dazón. No las da Dazón, pero las conoce y se las enseña a Dorna cuando renueva el contrato, ¿vale? Entonces eso va así. Eso va así y ha ido así también este año que ha ganado Marc y cómo ha ganado Marc. No Ya. solamente, no solamente que también se ha terminado de despeñar cuando ha desaparecido Marc de la parrilla, sino que a lo largo del año y con lo que ha pasado con Marc, también ha bajado, con lo cual, a nivel, digamos, local, aunque los circuitos están llenos, aunque están renovados hasta el año 31, Jerez, Valencia y Montmeló, que se va a quedar fuera Aragón. Aragón creo que es el último año el año que viene. Bueno, esto es un problema también para un gran patrocinador español. Acuérdate lo que nos explicaba Artur Vilalta justo hace una Sí, sí, semana, sí. ¿no? En cuanto a Sky y a los patrocinadores italianos, que también están así, ¿no? Como diciendo, oye, ¿qué tal? Porque también cada uno luego vende en su país, ¿no? Y bueno, esto a nivel de lo que es Petrobras, ¿no? Petrobras puede entrar, pero puede incluso desplazar a Repsol, a Castrol entero. Yo lo que sí veo complicado es, la convivencia dentro de un mismo equipo privado de dos petroleras, una con cada piloto. Eso sí Eso que es lo lo que veo. pensaba yo, tío. Eso es una de las cosas Eso, que quería preguntarte. no, no, eso no se habría dado nunca. Y me suena más todo lo que está rumoreándose de Petrobras a Globo Sonda, de la propia gente de marketing de Honda, que esto lo han hecho toda la vida,
el que ahora ha entrado con Finetwork en el Mundial de los Grandes Premios, que fue el fundador de las gafas de sol con Jorge Lorenzo, aquellas gafas de sol que fundaron con Jorge Lorenzo, siempre cuenta la anécdota de que Emilio Alzamora le dijo, oye, ¿os interesaría Mar Márquez? Ay, yo, bueno, pues hazme una propuesta y tal. Y le hicieron una propuesta súper buena y entonces Emilio Alzamora la utilizó para que Oakley se retratara con Mar Márquez y le subiera la pasta. Muchas de las ofertas que ha tenido Marc en el pasado de Ducati han servido para que Honda, bueno, la de KTM de 25 millones por temporada, que la hace KTM, en el 19, a finales del 19, ¿vale? Para que a partir del 21-22, 2 años, 25 millones por año. Esa existió y esa es la que utiliza también Emilio Alzamora para conseguir esos 25 millones, pero 4 años, los famosos 4 años que nunca terminó de completar no Marc. Terminó. ¿Vale? Entonces, estas cosas son el pan nuestro de cada día. O sea, se habla ahora de que, bueno, ya tenemos un piloto brasileño en la clase reina. Está, por lo visto, ha comentado alguien, que está todo el papel vendido del Gran Premio de Brasil. O sea, está sold out como estaba Valencia. Joder. No, bueno, esto es curioso, porque cuando la última vez que fue a Brasil, que el otro día Oscar Lop contaba las anécdotas como las contaba en el Revival, conté yo aquello que contaba, ¿no? Que lo escribió una cinta americana de Denis Noyes, que llenaron una grada de presos porque no iba la gente a las motos. Entonces, el mundo ha cambiado. Pero esto es divertido por eso, porque a mí me suena más a montar el interés de Petrobras para ver si Castrol pues termina de entrar en todo el universo HRC, teniendo en cuenta, y eso sí que es cierto, que HRC, Honda, vuelve a tener otra cara. Desde luego este fin de semana yo he visto con otra cara a Alberto Puig y la gente que trabaja con él de forma directa y que habla conmigo, y que me cuenta tantas cosas. Tú ya además conoces uno de los que son, es eso, ¿no? Es gente que dice, no, es que ya estamos en otra movida. Y el sábado pasado creo que lo comentaba, ¿no? Cuando en el canal de Nico contigo, que ya pasaban por el box de Aleix, el test team. Ah, sí. Y era como, ojo. Luego Aleix tuvo una mierda de Gran Premio por culpa de Morbidelli y que hay mucho mosqueo con eso, y lo de Vietti no ha sido solamente un premio, que lo han tenido ahí y ya ha hecho su programita, sino, bueno, ver que hay un mosqueo grande, hay un mosqueo hasta del sistema, ¿no? Con el propio Valentino, ¿no? Sí. En plan, ¿por qué de este amiguismo? ¿no? Que hace un tío como Morbidelli. Yo en Jerez hablaba con Morbidelli y hablaba con un tío que estaba ausente, ¿no? Era como que le daba, bueno, además era el momento fuerte en el que se hablaba de que su moto para el año que viene iba a ser para Pedro. Y de hecho le íbamos a Pedro con la matraca. Me preguntaba yo, porque como yo voy muy poco, pues no me llevo una bronca al siguiente Gran Premio. Me acuerdo que según le pregunté por Ducati a Pedro, tenía a Mel al lado y le dijo a la jefa de prensa, no he sido yo el que he preguntado, no he sido yo el que he preguntado esta vez por KTM. Entonces, porque allí se llevan la bronca. Es verdad, es una putada muchas veces estar tan cerca. La distancia tiene esas ventajas, ¿no? Pero bueno, a ver, te cuento todo esto porque en realidad Honda está en una senda en la que todo el mundo se está fijando. Y hoy también por la mañana, yo creo que tú ya estabas en directo, no sé si te lo ha comentado alguien en el chat, Borja le ha hecho un canutazo muy cachondo a Jorge Lorenzo. No lo he escuchado. Donde Jorge Lorenzo ha dicho que, como si fuera Diego Lacabe con KTM, pero claro, es Jorge Lorenzo, ¿vale? Y ha dicho así de claro que él ve a Aprilia muy similar a nivel técnico a Ducati en muchos circuitos y en alguno hasta superior. Me ha parecido un canteo de puta madre,
Pero claro, es que lo ha dicho Jorge Lorenzo. Bueno, este fin de semana en Valencia ha sido así, poco. Bueno, Y coño, en Australia también. Y esta vez aquí hay, ¿no? Lo que pasa, claro, sí, claro, aquí lo que pasa que obviamente la gente puede decir, bueno, es que claro, Marc es Marc, bueno, pero es que Marc no es así un piloto Ducati, falta la referencia, ¿no? También de Ducati, Mira, ¿no? está Bezzecchi, Raúl Fernández. Sí, igual que el fin de semana, creo que llamamos el fin de semana. Y una KTM. Peco Bagnaia, ¿en qué tiempo está rodando? ¿En Ahí está, menos de cuarto. 30? O sea, ya, pero ¿cuál es el tiempo? 1.29.7. Lo que no ha hecho en todo el fin de semana, ¿no? Sí, y luego es muy interesante lo que has estado narrando de los paquetes aero, porque hay una cosa que ha dicho Dani, muy interesante, Dani Pedrosa, y es que hoy es el día importante para dejarte una tarea clara como piloto, que es qué paquete aerodinámico te mola más. Después la moto la van cambiando, después ya se paga es otro test y tal, pero esta parte en el tema aerodinámico es como faena propia del piloto, es importante dejarla resuelta. Palabra de Dani Pedrosa. También me parece un aporte muy interesante. A mí lo que me parece brutal, Diego, y esto sí que yo ya el año pasado en la presentación Aprilia me dio la sensación de que era la que más había cambiado en plan evolución aerodinámica, por lo menos lo que se veía, tenía muchas cosas nuevas, pero lo que me flipa es que para el 26, que además es el último año de este reglamento, dé la sensación de que siguen siendo los que más vamos a cambiar todavía la aerodinámica de la moto, porque tú ves la moto y es que es distinta. La moto además ha sido un canteo muy interesante hacer lo del el concepto Zebra. Este concepto Zebra es el que no sirve realmente para eso, pero ha evolucionado como marketing. Es lo que se utilizaba desde hace 20 años en los coches prototipo que circulaban con matrícula legal, homologados para circular, por probadores profesionales por las carreteras europeas. Se veían mucho, por ejemplo, en Granada, en Sierra Nevada, hacían pruebas de altura. Y de repente veías un BMW Zebra, y era un modelo que... Y es verdad que si le hacías una foto, en la época de los carretes, te estoy hablando, ¿eh? Yo trabajaba en revistas de coches. Le hacías una foto y decía, fotos espías salían, ¿no? Era lo que salía en las portadas. Fotos espías, no sé qué. Y entonces, pero realmente no se veía demasiado. Aquí, sin embargo, han utilizado ese marketing, eso como estética, para decir, mirad el pedazo de parabólica que te vamos detrás. Mirad, es para que al revés, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista de Aprilia, también, aquí hay mucho de show, ¿vale? Aquí, esto es un test televisado, donde hay declaraciones públicas, o sea, todavía hay show business en este test. Y por eso está Gigi Daliña sentado en el inicio de las imágenes de esta mañana al lado de Peco. Luego enseguida lo que va a hablar con Fabio y Antonio y con todo el mundo, y ya se le ve menos con Peco, pero esa primera imagen mañanera, que es lo que quieren, Ducati quiere enviarnos como mensaje a Machamartillo, ¿no? Como nos dijeron a ti y a mí el martes pasado. Ducati se deja la vida porque este tío salga adelante. Se está dejando la vida. O sea, que lo que te están diciendo es, la culpa no es nuestra. Ulega, por cierto, cuarto ahora mismo, ¿eh? Pues ojo, cuidado. Hay una imagen que, ahora que estás diciendo tú esto... que Ulega no lo tengo yo ahora todavía. ¿Cuándo? Coño, sí, yo lo tengo estoy fuera. Sí, ahora. No. Yo es que es que a mí se me había ido para atrás sin querer esto. Te iba a decir, ha salido una imagen hace nada. Ahora está saliendo el alerón, por cierto, trasero ese de Aprilia. Sí, ahora, en el curvón. Sí. Buenísimo, el concepto. Buenísimo. Había una imagen muy... que justo tú estabas hablando, ¿no? De la imagen de Gigi al lado de Peco, y unos minutos antes había salido de hace un ratito un montón de técnicos, muchos técnicos de rojo alrededor de Alex Márquez. Entre ellos, uno que suele pasar muy desapercibido por la gente porque no es una de las caras tan eso, Davide Varana, que es el director técnico de Ducati. Que, o sea, cuando tú ves a Gigi Daliña, que es el director de todo, es el jefazo de todo, pero el director técnico, el que está asignado para esa parte técnica, es Davide Varana. Y ahí estaba Davide Varana con los ingenieros de rojo
junto al lado de Alex Márquez, que las palabras, se lo dije antes a Nico, pero me gustaría que tú también hicieses un poco la valoración de las palabras de Davide Tardozzi, que me parece dardazo tremendo. Pero ¿dónde ha salido? ¿Dónde han salido esas palabras? Hay un tuit de un seguidor nuestro, italiano, sí, pero ¿dónde lo ha dicho? ¿Lo ha dicho en Sky? Yo imagino que lo habrá dicho en Sky, claro. Sí, cuidado. Eso, vétete en la página de Sky o en GP1, en donde sea. Te lo digo porque a mí me parecen muy bestia esas palabras. Ya. O sea, quiero decir, te las tengo que oír a Tardozzi. ¿Por qué? Si te fijas, yo creo que Tardozzi no ha hablado en DAZN. Y por ejemplo, Motorsport España no está sacando todavía declaraciones de ningún directivo de Ducati. Entonces, te lo digo porque si eso es 100% así, te lo digo por la experiencia que tengo de muchas cosas que se cuelan muchas veces, ¿vale? Sí, pero bueno, o sea, a ver. Que Tardozzi dijera o dijese a lo largo de la mañana de hoy que el peso de la evolución la va a llevar Alex Márquez y que no haya sido reflejado en los medios. Tardozzi habló a las 9:30 con Sky. Tengo el vídeo aquí, 3 minutos. Imagino que lo diría ahí, porque. Pero no tienes la transcripción, no tienes en la propia página de Sky, no te lo pone ahí en par de palabras que lo puedas ver sin tener que ponerte el vídeo, quiero decir, pues, sin tener que escucharte todo. Es que me parece muy fuerte. Como se confirme eso, si se confirma eso es muy fuerte. Puedo escucharlo en un momento, son 2 minutos. Pero bueno. Para algo estoy estudiando italiano, ¿eh? No, pues te lo digo porque es muy. O sea, si se confirma es muy bestia. Es verdad que es un tuit que hemos visto en. Además, ha puesto también, entre comillas, la verdad que bueno, es verdad que algunos votos te puedes fiar o no, pero Frankie, la verdad que cuando suele poner las comillas de alguien que ha dicho algo, ¿no? pone lo que ha dicho. Y al final aquí dice que ha confirmado que para Bagnaia va a ser una referencia para Bagnaia, Alex Márquez. Es lo que ha dicho. Es lo que ha dicho Davide Tardozzi. Que va a ser el que va a llevar el desarrollo. Y. Sí. A ver, o sea, me parece tremendo. A mí me parece muy fuerte, me parece muy bestia el tema. O sea. Es ya la reconfirmación de. Pero es lo que le decía yo a Nico. No. Esto confirma lo que piensa Ducati realmente de la situación de Pecco. Claro, y bueno, y de la situación de Pecco. Mira, ayer no sé si pudiste ver el revival, pero teníamos al telemétrico de la Glis. Y no sé si lo ha comentado Nico, es que me he perdido el rato de Nico, me he perdido. Justo he tenido ahí una llamada, un poquito de crisis, que he estado ahí atendiendo una llamada. El telemétrico de la Glis, hay una cosa que nos demostró ayer, y es que Ducati sabe exactamente lo que ha hecho Bagnaia. Sabe exactamente qué pasa con un piloto cuando gana pole, sprint y gran premio en Japón y al fin de semana siguiente le pasa lo que le pasa en Indonesia y resto de temporada. ¿De acuerdo? E incluso cuando asoma un poquito en Malasia, y aunque luego le pase lo que le pasa. Pero todo eso, o sea, Ducati sabe de sobra lo que está pasando. Por eso yo comentaba este fin de semana pasado lo de que aquí hay una doble dirección que no se ha contado lo suficiente. Y es que de la misma manera que por contrato Pecco Bagnaia no puede hablar mal de Ducati, Ducati no puede hablar mal de Pecco. O sea, hay una omertà en doble dirección. El que hable Ducati más tenga que saberlo, Diego, es que eso yo creo que eso lo pensamos todos, que Ducati que otra cosa es lo que nos diga Ducati. Ayer quedó demostrado por un telemétrico. Claro. Yo, por ejemplo, a una persona. Nos lo enseñó un telemétrico el porqué. Y ya te queda con un equipo del Junior, en este caso, con la telemetría de Superbikes, y que tienen unos 180 canales, creo que me contó. O sea, eso ahora multiplícalo por el ejército de personas que tienen el box, los telemétricos, los ingenieros de Ducati, más el trabajo de inteligencia artificial que le aplica Lenovo. Mira, que a ver, que
sea, Sí, es lo que hemos estado es que diciendo todo. le ponen la prueba del 15 al piloto, ¿entiendes? Sí, no, totalmente. Aldeguer, por cierto, se pone cuarto con la GP25, que es la que está llevando ahora. Se coloca cuarto Fermín Aldeguer. Quinto Bulega, por cierto, que me parece Por brutal. delante de Peco, por delante de Peco. Por delante de Peco. Fermín por delante. A mí me mejor decía Ducati. eso mismo. Sí, sí. No, porque yo le dije a una persona vestida de rojo, yo le dije, Sí, sí. hombre, entenderás que cuesta creer que vosotros no sepáis, después de casi una temporada entera, qué es lo que le pasa a Pecco Bagnaia. Digo, porque coño, entonces hay un problema incluso más grande, realmente. O sea, porque claro, o hay un problema con Pecco y por lo que sea, pues los estáis protegiendo y demás, o lo que sea, o no lo sabéis. ¿Qué es peor? Yo creo que es peor no saberlo. No, claro. Lo que pasa es que la clave está en que hay un contrato de doble dirección que les impide hablarlo. ¿Por qué? Porque están de abogados, están en pleno divorcio. Yo me creo cada vez más y para mí será una auténtica, vamos, algo increíble que este piloto siga siendo piloto de fábrica en el 26. O sea, pero sobre todo porque es que se acaba su carrera deportiva. Si además de seguir siendo piloto de fábrica en el 26 y consigue sacar la cabeza y ser competitivo en el 26, entonces sí, que bueno, que yo ya me corto las venas porque entonces, vamos, es que será uno de los grandes misterios junto con la telemetría del Sepang Clash de la historia de este deporte, de esta competición. Pues no te extrañe que termine así la Estamos cosa, hablando. Diego. No, pero vamos a ver, es que estamos a una hora escasa, ¿vale? Y Menos la de una mejor, hora ya, ¿sí? menos de una hora ya, 54 minutos tengo yo aquí, y la mejor Ducati es Fermín Aldeguer, luego está Nicolo Bulega y luego... Como una 25, hay que decirlo. Y todavía Alex Márquez, que querrá, Alex Márquez salió como más rápido del año pasado y algún neumático yo creo que montará, creo. Y si no, es que se la pela porque ya sabe que tiene crédito de sobra, aparte de que Alex Márquez tiene ofertas de otros equipos y Alex Márquez es, junto con Marc, de los que va a tener que decidir si sigue con su futuro con Ducati o no. Hay una cosa que has comentado al principio de tu directo, Yo que creo eso que sí. O sea, yo creo que que Marc sí. tú Alex, tienes claro que Marc sí. sí. Yo estoy en tu barco. Yo creo que tú, es más, yo creo Estoy en tu barco que en preguntas cuanto como a la tuya sensaciones. el martes le hacen un gran favor a Marc. Sí, claro. Porque él no tiene que sacar el tema, se lo sacan Claro. y él revaloriza aún más todo. O sea, él puede, como, hombre, claro. Él sin tener que sacar el tema, él puede apretar un poco ahí, en un momento en el que está claro que le van a ofrecer. Y luego por la noche se lo pregunta en el larguero Manu Carreño, ¿vale? Y no lo niega, y dice, ¿por qué no? Y dice, es que responde directamente, ¿por qué no? Luego le suelta la misma larga cambiada que me soltó a mí, que me parece muy inteligente, no solo como respuesta, sino como actitud. Pero claro, a mí es que me vino un tío de pase permanente ese martes y me dijo, Dieguito, olvídate, es un tío de la sala de prensa con pase permanente y que no es colaborador del canal de Nico para dar más señas. Y que para mí es, en habla española, es el número uno, el que de verdad más sabe de todo y con un perfil absolutamente bajo. Y es un crack. Pero este tío, antes de que acabe el año, ha firmado 27 y 28 con Ducati. Pero es que luego, Pero es que luego, por parte de otra gente, incluso de Dorna, me dice que no, que este tío va a volver a ganar la pasta que ha perdido. Y la única manera, este se lleva a Gigi a Honda. Y este les va a hacer la jugada. Ha destrozado el equipo, porque además son muy de la teoría de Marc, destructor de proyectos. Se ha cargado ya Ducati y ahora les va a dejar tirados y se va a Honda con todas las de la ley a ganar la talegada del siglo. Se va a llevar a Gigi y a todos los que Gigi quiera llevarse. Y me dice uno de los de Honda, si tú no te has dado cuenta que Romano Albesiano prácticamente no ha salido en todo el año,
en la foto, que la cámara enfoca Eso es solamente. cierto. O sea, Honda, y de la misma manera que quiere a los mejores en cada campo. Claro, lo que pasa es que a ver, está claro, yo no me puedo poner las botas de este chaval. Ya me gustaría, pero yo tengo Es como la cachondo, sensación de que después de todo lo que ha pasado llegar hasta aquí, y yo creo que como ganar como ha ganado, ¿no? Y además en el ambiente que se le ve tan feliz, que creo que el él concepto de tiene esa dejar tirado a sensación Ducati, no. de fidelidad y eso que me parece muy raro que, a no ser que pase algo, oye, quién Mira la sabe. cara, mira la cara de Alberto Puig. Mira la cara de Alberto Puig, un tío serena, no está con el rictus apretado de hace unos meses. Mira, y al lado está Eneco, ese amigo del canal. Sí, vamos a ver. Yo, insisto, estoy en tu barco. Yo tengo exactamente la misma sensación que tú. Pero hay una cosa que es información, Sí. para mí, absolutamente veraz. Y es que ese tío del que acabamos de hablar, no Eneco, mira cómo hace el curvo Marini. Que es Alberto Puig, que no habla con managers, es el que coge el móvil y le dice a Marc, sabes que vas a tener una oferta, ¿no? Le digo, la moto ya va. Nos vas a tener que decir que no. Eso lo sabes, ¿no, Marc? Bueno, igual a lo mejor Marc, si haciéndote producciones la cabe estrella esta tarde, a lo mejor Marc le dice, Alberto, que te contesto lo mismo que a la cabito, coño, que como me han dicho antes en el chat, la cabeira, ¿no? Como en brasileiro, ¿cómo era? Esa me ha gustado, me ha gustado. Dieguiño Lacaviño, ¿no? Algo así te La han Caviño, dicho. la Caviño, la Caviño. Eso me ha Lacaviño. gustado, me ha gustado, me ha gustado. La Cabito, me dicen en Cádiz. Bueno, Alberto, que te digo lo mismo, que no voy a tomar ahora una decisión, que no sé qué, pero por supuesto que le servirá para que Ducati se tenga que mega retratar también con Marc, porque también es el momento de la pasta. Y ahí sí que me encaja Ya. la película ya absolutamente producciones universales ya, Metro Goldwyn Mayer, pero contado por un tío de Audi, España, que es muy amigo mío, de prensa toda la vida. Dice que no, que vamos a ver, que es que Ducati está en venta. El grupo entero tiene una deuda de 30.000 millones de euros y solo vendiendo Ducati pueden sacar 9.000, que lo compramos hace 10 años por 1.000, ¿vale? Ya. 800 de asumir la deuda, que ahí no tuvieron que poner un duro, sino de engordar deuda, ¿vale? Yo me quedo con tu deuda y aparte te pago 200 millones en cash a la familia. Mantenimiento de Claudio Domenicali como consejero delegado y fichaje de G. Preciosi, que era el que iba en silla de ruedas, fuera, cheque en blanco que le pone a Valentino para que rompa el contrato con Yamaha y se quede en Ducati, que Valentino se lo enseñó a Ángel Nieto aquel verano, ¿vale? Y fichaje de Gilla Liña y forzar a Adorna para las concesiones que han llevado a Ducati a donde está ahora. Porque ahora Ducati tiene las restricciones, pero disfrutó de las concesiones durante muchísimos años, ¿de acuerdo? Bien. Después de todo eso, Ducati está en venta. Y detrás de Ducati hay un fondo saudí y también está CF Moto, que se ha quedado temblando porque le ha adelantado por la izquierda Bayag en el asalto a KTM, porque ha sido un asalto, a ver quién se quedaba con KTM, ¿vale? Bueno, pues todo esto hace que esa fue la super paja mental que me contaron de ofrecerle a Marc a lo largo de los próximos años ser accionista de Ducati, que en una posible venta podría embolsarse hasta 300 millones de euros. Hay una historia de Federer que rompe con Nike porque se asocia con un fabricante de unas zapatillas y ganó como 1.000 millones. Y entonces él fue su propio anunciante de unas zapatillas nuevas, que son unos tenis que tienen como una especie, que son inventos, una patente, que son muy mullidos. A ver si alguien en el chat se sabe el nombre y pone el enlace, pero que son de Federer. Esas historias existen en el mundo del deporte, a nivel de patrocinios y de contratos. Por lo tanto, no estamos hablando de ninguna gilipollez. Y yo sí que me quedo en el barco de decir justo lo que has dicho tú.
Pero además apoyándome en una cosa que recuerda siempre mucho Jaime Alguersuari. A Marc no le queda tanto tiempo. Ya. No solo porque Pedro ya está pero ahí. por eso precisamente a mí No me cuesta solo pensar porque que están se fuese a llegando los Honda. que están. No solo porque están llegando los que están. Esperamos y encima de una Aprilia a Jorge Martín el año que viene. Cuidadito. Si le sale bien el año, por fin, se recupera finalmente Jorge Martín. Pues a mí me parece que con la Aprilia que están demostrando Bezzecchi y Raúl Fernández, que Raúl Fernández está primero ahora, por cierto, está rodando en 1.39, ¿qué? 29.3, tío. Entonces, ¿qué pasa? Que joder, encima de esa Aprilia, Jorge Martín, en plenas facultades, también podemos soñar en un rival. Ya le Marc en el 26. Marc sabe que es muy difícil que se repita este año, que ya no, ni él mismo se lo esperaba. Por lo tanto, lo más fácil, y lo dijo Marc también, soy muy conservador. Cuando estoy en un sitio, generalmente no quiero cambiar. Eso también son palabras de Marc Márquez. Pero te voy a decir una cosa, para el tema Jorge Martín, que se habla, ¿no? Y claro, viendo cómo fue todo el año pasado, todos pensamos, bueno, el año pasado, este año, que ha sido tan largo el año que pienso el año pasado y ha sido este año, todo lo de Martín y Aprilia. Es que hemos vivido muchas cosas este año, hemos vivido muchas cosas. Sí. Iba a decir, ¿cómo le puede afectar a Jorge Martín el año que viene el hecho de tener en su mente la posibilidad de irte a Honda, que imagino que esa posibilidad seguirá abierta para el año que viene, de acabar en Honda en el 27, a la vez que estar intentando pues volver a ser el Jorge Martín de antes de la lesión de todo este año, con una Aprilia que a priori da la sensación de que va a estar bastante competitiva. Está ahí. No, da la sensación, no, está demostrando. Bueno, Alex Márquez se pone tercero, ahora mismo. Claro, ya estaba ahí apretando. No, es que no da la sensación, Aprilia. Es que ha ganado 2 grandes premios seguidos Bezzecchi y haciendo doblete en el último, y el último doblete de Aprilia. Cuidado, con un piloto que estaba chungo, como Raúl Fernández, que se ha ido recuperando a lo largo de la temporada. Y bueno, pues. Sí, pero Alex Márquez con ese carenado nuevo, Diego, se pone a 84 milésimas. Sí, claro. Ahora tú piensas las diferencias que hay 26, entre. ¿No? Pero claro, tú piensas, si estuviese Marc Márquez aquí. ¿No? Si estuviese Marc Márquez aquí, ¿quién estaría primero ahora? Bueno, claro. Cuidado. Pero es que eso también yo creo que lo tiene en cuenta también Ducati. Sí. Bandera amarilla, primer sector. Creo que se ha caído Bagnaia, según veo los sectores, O caída o problema, pero veo el primer sector de Bagnaia congelado. A ver. Y hay bandera amarilla. A ver si sale, que el Tamimpa siempre va por delante. A ver. Ha sido Peco seguro. Sea lo que sea, ha sido Peco. Peco caída. En una izquierda, yo creo que en la curva Dujan, en la que perdió el título del 2006, Valentino Rossi. Te diría pues que caída es con el paquete aero 24. Lleváis, paquete aero 24. Pero es que no. O sea, es como lo de Fabio dando vueltas con el L4. Ya. Que los técnicos van para adelante. Que no van para atrás. Que a Marc le cambiaron la moto 2015, 2014, que es la que había ganado, que era el último año de Bridgestone, y Honda hizo una moto entera nueva para 2015 y la cagó. O sea que no. Los técnicos son como son. Entonces, en ese sentido, yo no sé. Pero yo no entiendo. No por meterle palos gratis a Peco Bagnaia, ni mucho menos, pero de verdad. Espera, Alberto Puch. Dale, caña. Muteame un momento, por favor. Bueno, lo que iba a decir es que yo lo que no entiendo es como, por ejemplo, independientemente de que, bueno, se ha caído Peco, pues bueno, lo que sea, mala suerte, whatever. Pero ¿cómo puede ser? Para empezar, Nicolo Bulega un tiempo de 1.29.6. Lo más rápido que ha ido, más rápido que en todo el fin de semana. Fenomenal, Nicolo Bulega, muy bien. Pero que Nicolo esté octavo, que Bagnaia esté noveno, Aldeguer con la GB25 quinto, Alex Márquez con el carenado nuevo tercero, Dillan Antonio séptimo. No sé, que alguien me explique. Y obviamente no contamos a Vietti, porque Vietti ni se cuenta. O sea, es la última Ducati ahora mismo. Es que eso es lo que no entiendo.
A Diego le está gustando lo que está diciendo. Bueno, Alberto es que se le ve contento, ¿eh? Pero Alberto, no sé lo que está diciendo Alberto, porque no lo estoy escuchando, pero la cara de Alberto ha hablado ahí. Creo que tiene que haber buenas sensaciones ahí, imagino, con lo que están probando en Honda. Que ya igualmente cuando tengamos aquí a Eneco después de Navidad por aquí, el telemétrico de Luca Marini, le preguntaremos, mira, mira, Pecco Bagnaia sale igualmente del vial con la moto, ¿o qué ha pasado? ¿Se ha vuelto a salir o qué? No, ¿no? Simplemente... No sé. Yo son cosas que de verdad no entiendo, ¿eh? Y sí que entiendo que obviamente puede estar siendo una situación complicada, lo que sea, pero el hecho de estar tan atrás cuando tienes a otro, pues eso, ¿no? Como Nicolo Bulega que está ahí arriba, no lo entiendo, me cuesta mucho. Me cuesta mucho entenderlo. A Peco esto que por cierto le ha pasado con el paquete Aero 24. Pero bueno. Uy, sustito de Quartararo. Sustito de Quartararo. Madre mía, el francés. Casi se nos va el francés. Vaya tiempazo de Nicolo. Y Toprak 18º por delante de Rins y de Miller, ¿eh? Poca broma. Con el turco por delante de Rins y de Miller. Quartararo que ha hecho un 29.9, que estaría interesante porque ha bajado el tiempo con qué moto lo ha marcado. Sería interesante verlo. ¿Qué moto lo ha marcado ese 29.9? Ahora Quartararo sí que lo veo que va con... Bueno, puede que la haya marcado con la V4, ¿eh? Porque veo que va con la moto con el carenado negro, es con el que ha hecho el tiempo, ¿eh? Creo que... Creo que ha hecho el tiempo Quartararo con el V4, ¿eh? 29.9. Bueno, le da para estar 13º igualmente ahora mismo, ¿eh? O sea que tampoco es que esté muy bollante la cosa. Peco que decide seguir. Ahora mismo Peco Bagnaia noveno. ¿Dónde está la primera Honda? La tenemos en 11ª posición. Mir. Lo que pasa es que, como digo siempre, ¿no? En los test no sabemos qué neumáticos llevan los pilotos. En los test tampoco... Hay muchas cosas que no tenemos ahí para poder medir, qué tipo de pruebas están realizando, si con qué carga están saliendo, todo este tipo de cosas que cuesta mucho hacer que se pueda medir bien, ¿no? Pero bueno, sí que estamos viendo que los tres posiblemente que veníamos más rápidos durante el fin de semana. No sé si Diego ha terminado. Dale, ¿Qué ha dale. dicho Alberto? No, que pues, vamos. Lo mismo que me habían dicho amigos de récord y te había contado aquí hace 10 minutos, que efectivamente que están en la línea, están en el camino correcto y que las cosas de ese camino funcionan y que están encantados con la subida de grado y que lo importante era, sabiendo que van a tener menos test, menos neumáticos, menos tal, es decir, no, pues hay que trabajar en esta línea. A nivel técnico lo tienen clarísimo. Insisto en el rictus. Alberto es un tío que es más claro que el caldo de un hospital. ¿Eh? Entonces, o sea, es que no te puede esconder nada de lo que está el tío viviendo por dentro, ¿no? Le ha puesto las pilas a Alex Espargaró, ¿eh? Sí, muy bueno eso. Oye, tío, que ya sé que te gusta mucho la bici, pero que esto es Honda. Hombre, le pagan 600.000 pavos al año, ¿no? Está diciendo un tronco, claro. Yo la verdad que me sorprendió, ¿eh? Que le dejasen... Porque digo, este tío está más en modo ciclista que piloto ahora mismo. No, de hecho es que tuvo una lesión de puta madre. Es Sí, que sí, tuvo un sí. accidente con la bici. Es que sé que no sé si luego habrán, no sé cómo pero las pilas se han puesto, claro, está claro, es que es así. Y luego las pilas se las van a poner a todos. A ver, fíjate, estabas hablando, me habías hecho antes una pregunta muy buena por seguir con Honda y con Alberto. Alberto es un tío absolutamente, es un tío de película, o sea, es un tío que te mira y te dice que no es personal, son negocios, es Tío, ¿no te business. parece que Alberto Puig es un tío... Me parece un tío súper interesante para poder entrevistarle, pero a él no le gusta?
Nada de No, eso. no, Pero, yo le he entrevistado una vez en mi vida y le encantó. Le encantó joder, porque pues el tío es súper complicado, por lo visto, para todo eso, vaya. juntos desmontamos una cosa que era lo que más le jodía y era que era la época. Yo le entrevisté en el año 2009, para Motorracing, con un contexto, una época en la que él eh, había pedido la cabeza en televisión española de Ernest Riveras, había pedido que el otro día en Ducati Valencia lo comentaba Tito Lladós, había pedido, después del propio Carmelo Espeleta, que Tito Lladós comentó que Carmelo Espeleta le había pedido la cabeza en la agencia F, eh, también lo hizo, también lo hizo con Emilio Pérez de Rozas. Todo esto sin éxito, sin Joder, éxito ni. No, a no, todo no, el no, mundo, no, ¿no? ¿O no. qué? Es el que Mela lo ha contado en el canal. De Nico estuvo 4 años en una pelea abierta y con Mela, y Dani Pedrosa no hablaba en el AS. No, no existía para el AS. O no, el AS no existía para Dani Pedrosa, ¿no? De hecho, es la época famosa. Yo no sé si tú recordarás eso, seguramente gente del canal pureta como yo, de aquí una frase mítica de Dani Pedrosa que dijo aquello de el tigre nunca se para a pensar lo que piensa, o el lobo nunca se para a pensar lo que piensan las ovejas. Era esa Buena frase, ¿no? frase. Como diciendo, yo no me dedico a, a, a pensar en lo que se escribe o se dice de mí, cosa que era falsa porque tanto Dani como Alberto tenían obsesión por lo que publicamos. Y por eso mi entrevista con Alberto le gustó tanto, ¿no? Porque yo le ayudé a desmontar, porque yo lo veía como periodista. Eh, y eso que yo hice, uno de los primeros editoriales de Motorracing míos, se titulaba Dani, te has equivocado, precisamente por la crítica que le hace Ernest Riveras en un blog que supuestamente escribía Dani en El Mundo, que se lo escribía entre Alberto, con las ideas de Alberto, la gente de Repsol. Ah, sí. Sí. Vamos, Y, que le y, pagaban por tener el y, nombre, básicamente. y le dieron, sí, sí, y le dieron un par, le dio Dani, pero con la firma de Dani. La firma era Dani Pedrosa, el blog de Dani Pedrosa, donde criticaba a Ernest Rivera porque había dicho que en Laguna Seca, al irse sin hablar con los medios, en medio del Gran Premio, porque se había lesionado el sábado, que se había ido por la puerta de atrás. Ernest le sentó mal que Dani se fuera sin hablar con Televisión Española, pues es el broadcaster oficial, y bueno, Ernest le soltó el palito. Estamos el domingo de carreras, no sé qué, no está Dani porque se ha ido por la puerta de atrás y no, no sé qué. Y eso, en el mundo del lunes hubo un blog, el blog de Dani Pedrosa, además se titulaba el blog y era en papel, pero también ya había edición digital. Te estoy hablando de 2008, 2008, un año antes. Y le pega un palo diciendo: Televisión Española debería de cuidar la gente que pone a hablar, porque muchas veces se pierden en opiniones personales, en vez de Ojo. dedicarse, en vez de ceñirse a narrar lo que pasa en la pista. No, no, Bueno, era la hostia. la versión que publicarían sería la versión ya revisada, imagino. No, no, entonces yo al mes siguiente escribí un editorial de la revista que se titulaba Dani, te has equivocado. Y le hablaba de Franco, le hablaba de que había un ministro de Franco que se llamaba Manuel Fraga Iribarne, conocido después en la democracia, fundador de la Alianza Popular, y del PP, la refundación del Partido Popular, o sea, un ministro de Franco. Que la gente no lo sabe, pero es que Manuel Fraga no solamente cerró un periódico liberal que había en la época de Franco, que se llamaba El Diario Madrid, es que volaron el edificio, Fran. Que la Lo gente cerraron a ponga, todas. que la gente ponga en Google voladura del Diario Madrid, ¿vale? Y se salió en el nodo, ¿vale? O sea, cerraron Joder, el periódico y volaron el edificio, joder. ¿vale? Entonces yo escribí un editorial donde decía: Dani, eres muy joven y no te das cuenta de lo que has hecho, pero estás pidiendo censura. Estás pidiendo que un tío, pues, un profesional no opine. Todos tenemos opinión, tío. Entonces, si hay algo lo que parece que vivimos es en un país libre para opinar. Entonces, que esta es una cosa a la que he sido, que es educado
esto es educación. A ver, esto es educación Dorna, o sea, que es que estamos hablando de la época que también todavía existe, porque todo el elenco de Dazón pertenece a Dorna, todo lo que vemos español hablando en Dazón lo paga Dorna, y son de Dorna, todos. Pero es que en televisión española se quitaban y ponían a la gente. Y ya está, o sea, que es verdad que a Ernest le ponen, después de fallar con Miguel Ángel Rosselló, Miguel Ángel Rosselló le ponen porque Carmelo en un momento dado dice, se harta de Valentín Requena. Y se quiso cargar también a Ángel Nieto, y Ángel Nieto no se lo puede cargar porque Ángel Nieto va y llama a su amigo don Juan Carlos I de Borbón a que le ayude a conservar el puesto. Todo esto contado en persona por Ángel a mí, una madrugada en Mugello. Entonces, así es como se tejían las cosas. Pero es verdad que yo, Es brutal criticándoles, todo eso, ¿eh? yo criticándoles como les criticaba, yo cuando voy a ver a Carmelo, porque yo fui a ver a Carmelo a su oficina con el número 1 de Motor Racing, mira qué bonito, ilusión y tal. Porque conocía a Carmelo de la época de mi tío lo he contado muchas veces, es el que del consejo del Adorno alemán, esto es el que una vez que consiguen las motos, pues contratan a la consultora de Carmelo. Pues Carmelo como consultor, vale, todo eso. Y Carmelo me dice, joder, cómo mola la revista, me gusta mucho, qué bien, no sé qué. Lo que pasa es que le da la vuelta y la última página, ¿vale? Era una columna de Valentín Requena. Yo contraté a Valentín Requena para que hiciera de abuelo Cebolleta en Motor Racing contando viejas historias de los 80 en Motor Racing, ¿vale? Sin criticar, porque yo sabía la guerra que había entre Valentín Requena y Dorna, sin que criticara lo que era el mundial actual de ese momento, sino historias de abuelo Cebolleta, donde cuenta lo del botijo famoso, muchas cosas contó ahí en aquellos meses. Carmelo Espeleta le dio la vuelta a la revista sin complejos y me dijo, tengo que decir una cosa, lo único que no me gusta es que tengas a este tío escribiendo aquí. Y dije, coño, Carmelo, pues yo le he dado mi palabra y mi palabra va a misa, soy el director de esta revista, yo no le voy a quitar la columna ahora. Vale, tú sabrás lo que haces. Entonces yo fui rebelde desde el minuto 1, lo que pasa es que había una serie de cosas por mi propio criterio que decía, mira, este cabrón piensa por sí mismo. Y había una cosa que a mí no me encajaba, y era que Alberto Puig y Dani Pedrosa fueran como la misma persona. Cuando yo ya veía, y de hecho luego el tiempo demostró que separaron sus caminos, que eran gente muy diferente. Y gracias a esa entrevista pudimos desmontar ese mito falso de que Alberto había pulido a Dani Pedrosa a su imagen y semejanza, cuando era completamente falso. Dani tiene, y lo ha demostrado, ahora que se ha abierto, que tiene una personalidad propia cojonante, muy diferente a la de Alberto. Muy diferente a la de Alberto. Ha sido una sorpresa, lo de Dani. Claro. Y ya que nos hemos ido por los cerros de Úbeda, volvemos a bajar el balón, porque a qué viene todo esto, a que Alberto es alguien tan bestia. Dani es un tío que sí te puede engañar con la mirada, sí puede, es tan profesional que puede ponerte gestos de que tú no sepas qué está pensando. Pero Alberto no. Alberto tú le miras y dices taca, 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 taca. Y cuando habla de Honda y de la situación de Honda, y esto de que he hablado ahora, es que está realmente satisfecho con este final de temporada, ya inicio, que estamos en 1 de enero MotoGP, ya inicio de temporada de MotoGP. Honda está en el camino y todo el mundo lo sabe. Saben eso y también saben toda la pasta que tiene. Y Marc Márquez tendrá que decir que no a Honda. La cosa es, Diego, ¿podrás replicar lo que... O sea, Honda, vale, se está por el camino ahora, pero ¿podrás replicar estos pasos que está dando adelante hacia el 26? No significa que en el 27 vayan a estar ahí. Que hay un cambio de reglamento. Es que ese también es el salto a lo desconocido que van a tener que hacer la mayoría de los pilotos. Exacto. Y en esa línea, yo sí compro que realmente, todo apunta que Ducati también lleva más tiempo que nadie trabajando en esa nueva reglamentación.
Ya. Pero sobre todo para mí la clave es la de Jaime Alguersuari. Marc no tiene tanto tiempo. Entonces, lo primero es la propia decisión de Marc, que yo creo que le ha hecho pensar, sin tomar decisiones como él le gusta decir, pero sí pensar todo el tiempo de sofá que ha tenido que comerse a lo largo de estos últimos grandes premios. Sí, sí, Le total. ha hecho pensar mucho Sí, sí, en la seguro. edad, en contar el dinero que ha ganado y que ha perdido este año, porque Marc va a variable y con la dinámica de victorias y de podios que tenía, que es donde está el variable, puede haber perdido 200.000 euros en estos Lo que últimos pasa es que, grandes bueno, el premios. mismo Mark también Haber mencionó. dejado de ganar, me refiero. Claro, claro. El mismo Mark también mencionó que una cosa que ha aprendido es que las decisiones estas importantes, ¿no? Que lo ha repetido muchas veces, incluso la renovación, que no quiere tomarlas estando lesionado. Quiere Claro. tomarla estando ya recuperado. Lo que pasa es que a mí me extraña pensar que en próximas. Bueno, que en el próximo mes y pico, que en mes y pico estamos ya en el 2026, no se tenga ya esto más que decidido. Otra cosa es cuando lo anuncien. Pero A yo ver, creo que esto se cerrará dentro de no mucho. O sea, no creo que Ducati sean tan tontos de dejarlo escapar durante mucho tiempo. claro, la cuestión es la decisión de Marc. Y la cuestión es, como Ducati, evidentemente, la voluntad de Ducati está clarísima. Y la oferta y las negociaciones tienen que llevar meses. Meses a nivel de lo que es Jimmy con el Maselli, el que vino a sustituir a Chabati, el que tenía en el cajón guardado la renovación de Peco hace 2 años. El año pasado, vamos, a principios del El 24. Mauro Grasili. Brasil. Entonces, a ese nivel. Eso luego se Ya. desbloquea, se termina de desbloquear en el nivel Jimmy, porque Jimmy es el machaca. Machaca de primera división, consejero delegado de Vertical, o sea, un pedazo de tío, cuidado. Pero el gran consigliere de Marc Márquez se llama Carlos Sainz Enamoro, conocido vulgarmente como Carlos Sainz padre. Ese es el gran consejero para todo de Marc. No está mal, ¿eh? Es el que le consiguió su casa, el que le consiguió su casa en la finca, No está mal. por cierto, más barata de lo que oficialmente se dice que le costó. No mucho, pero vamos, todo guay, sobre todo conseguirla, que no es fácil, incluso teniendo dinero para poderla pagar, como está hoy en día el mercado del lujo en Madrid, que es una cosa desatada, ¿no? Pero Está desatado en todos lados, Diego. no, está eso en todos lados, pero lo de Madrid es un escándalo. Y si te fijas, Marc viene a Madrid hace unos años con la excusa de su recuperación física. Una vez recuperadísimo, no se ha vuelto a mover de Madrid. Ya. Sí, sí, Y, sí, sí, no, sí. y mira, esa es una de las preguntas teniendo en cuenta todo el tiempo que nos estaban dejando el otro día, hubiera sido una última pregunta después de la tuya bastante cachonda. Oye, Marc, ahora ya te quedas en Madrid, ¿por qué? Porque a lo mejor tienes un hijo madrileño, macho, porque si lo vas a criar aquí, ¿sabes? No, claro. Es que Marc está encantado con su vida madrileña. Encantado. Encantado. Sí. Absolutamente encantado y encajado y feliz. Y su pareja lo mismo. Bueno, tiene un ambiente a nivel empresarial. No nos olvidemos que Marc ya es un empresario desde hace mucho tiempo. ¿Vale? Que tiene una productora, Sí, sí. Fast Brothers, y luego tiene una empresa que es Vertical. Eso para empezar. Y luego tendrá otra patrimonial con no sé cuántas casas y lo que tenga, que lo tendrá estupendamente bien organizado. Lo que quiero decir con esto es que Marc está ya, hace mucho tiempo que está pensando en el cierre. Y el cierre y la foto final, la famosa final picture, ¿no? Entonces, eso vamos a verlo. Si no, si se termina el test de Sepang sin que Marc haya renovado con Ducati, las producciones La Cabe van a volar Bueno, está claro, absolutamente. por todos los sitios en los que me dejáis hablar. Pero por eso yo creo que eso se va a cerrar antes. Eso se va a cerrar antes, yo creo que por Se parte de debe Ducati cerrar seguro. antes. Eso es lo que quiere Ducati, cerrarlo cuanto antes. Porque si no, ya sabéis lo que van a tener que aguantar todo hasta que no se cierre. Por cierto, Fermín Aldeguer se ha puesto cuarto, Sí.
pero ha estado a punto de hacer el mejor tiempo la vuelta anterior, que venía en casco rojo los 3 primeros sectores y en el último no lo ha conseguido hacer. O sea, ¿qué sería? Que imagínate que Fermín Aldeguer se fuese de aquí con la GB25 con el mejor tiempo. No, es acojonante, pero de parte, no, pero sobre todo lo que está haciendo ya con lo que está haciendo. Es muy difícil. ¿Ves las sombras que se ven en pista ya? Sí, sí. Mira cómo le sale el polvo ese, ahí en la 14 de la rueda trasera. No sé si lo has visto, porque yo voy unos segundos más tarde que tú. Ahí se ve como el equipo se asusta y dice, mira Calzedi. Sí. Claro, pero ¿por qué? Porque se ha salido un poquito de un pelín de la trayectoria. Esas sombras que veis, eso es acojonante. Esa es los fotógrafos que estén ahí, hacen en donde da el sol todavía, están haciendo las mejores fotos del año, ¿de acuerdo? Que valen para muy poco ya, pues valen para coleccionarlas, porque la moto también cambiará de patrocinadores y alguna pegatina cambia siempre de cada año siguiente. Pero es un momento crítico en Cheste y yo te diría que para mí sería una sorpresa mayúscula que cambiaran los tiempos de cabeza, que alguien le quitara ese número 1 a Raúl Fernández en este momento. Vamos a ver la vuelta lanzada de Peco Bagnaia. ¿Cómo va Peco? Porque ha tenido un fallo Aldeguer ahí al final, si no se lo quitaba, venía en rojo. Si no se lo quitaba, pero antes ya era la última oportunidad. Y no creo que queden muchas más. Ahora mismo, los años que he estado yo ahí de test en Cheste, se acojonan. De repente hace así, plof. A mí lo que me parece, yo lo que no entiendo, sigo sin entender, porque ahora que está saliendo la pantalla Peco Bagnaia, es el tema de el paquete Aero 24 todo el tiempo. Prácticamente él y Diñan Antonio también ha vuelto al paquete Aero 24. Es que... Es una fabiada. Bueno, pero Peco Bagnaia igual. No lo entiendo. Una fabiada, ya. Sí. No entiendo. Es el mismo punto de rebeldía con una diferencia. En Yamaha siguen queriendo retener a Fabio Quartararo y en Ducati están estudiando la forma de liberarse de él. Ya, tío, pero... No sé. No tiene mucho sentido. O sea, cuando estás viendo que Alex Márquez sale con el carenado, Fermín Aldeguer también, que está ahí arriba, con el paquete Aro 25 y tú ahí RQR con el paquete 24. No, además demuestra otra cosa, que seguramente es lo que dirá ahora Peco, y es que él ha trabajado hoy al no... Fíjate qué producciones la cabe, le voy a vender ahora a nuestra audiencia. ¿Cuántos estamos en directo? 1000, ¿no? Sí. Pues chicos, reventadme la puerta del cuarto baño. Se aceptan todos los comentarios que queráis. Y los respondemos a todos, los que Fran diga, que es el dueño del canal. Peco va a decir que después de ver que no veía nada nuevo bajo el sol, ni ninguna mejora, se ha dedicado a intentar encontrar de nuevo sus propias sensaciones. Ya. Sí. Vamos, es lo más probable que vaya a decir. A ver si tiene huevos de decir eso. Otra cosa es que diga no me rindo, como el otro día, que se queda en no me rindo y punto. Para mí la foto, no sé si la has visto, la foto que ha puesto él en su Twitter. Sí. No sé si la has puesto, si la podemos compartir. La compartí en mi Instagram, pero por aquí no la he puesto. Es tremenda la foto. La ponemos a los 1000 que tenemos en directo, que habrá gente que no la haya visto. No, es que está él. Puesta por el mismo Peco. Puesta por Peco, elegida por Peco. Ayer, en el Revival, Óscar nos contaba la anécdota porque Óscar estaba a pie de pista en la 4. Y se hace el vídeo, Óscar, que le ha recibido palos el pobre por todos lados, porque ha habido gente que ha dicho, te estás riendo ahí de Peco en ese momento, tal, no sé qué. Sí. Ayer el pobre se hacía eco de eso. Bueno, creo que es una labor casi periodística, ¿no? También es verdad que antiguamente se están cambiando cosas. Antiguamente tú hacías eso y te tiraba la cuesta de Instagram, ¿eh? Y si publicabas un vídeo de esas características dentro del circuito, ¿vale? Ya, entonces, imagino que depende también quién seas, ¿no? No, pero al final es que todo vende, coño. Oscar es un tío que vende MotoGP. Tiene decenas de miles de seguidores. Y aparte, joder, que es la leche el tío. Es un número 1. Todo lo que esté hablando de este mundo es bueno para Dorna. Mirad esto, por favor. Comentad ahí en la puerta del cuarto baño, querido. Y además decía, mi 2026 comienza ahora, decía en su Instagram, acompañando esta foto. Mira lo que contó Óscar, que se ve aquí
ves que está medio tapado a la derecha un tío con un casco rojo que es un fotógrafo de Ducati. Ajá. Ah, sí, que le ofreció, ¿no? Que va con un scooter. Ya. Está siguiendo a Peco unos metros por detrás. Después de que Peco le hiciera así, todo esto lo vio Oscar y lo contó anoche, y le dijera, no me subo en el scooter. Y por si acaso en algún momento el piloto quiere subirse, ese tío está esperándole metros detrás. Pero luego ya cuando vio que se metía en él, porque de ese túnel es justo en la frenada del final de la recta, ¿vale? Ese túnel está encima del final de la recta. En la curva, en el inicio de la curva derechas, en el inicio de la mega salvada de Marc, ahí está ese túnel, ¿vale? Entonces tú sales de ahí y a la derecha tienes una puertecita que te lleva al final del pit lane, por dentro, a lo que es la salida del pit lane, y ya te vas andando. Ese fue el trayecto que hizo Pecco Bagnaia, ¿de acuerdo? Y cuando sale de ese túnel y por esa puerta, se mete por esa puertecita, ya el del scooter dice, vale, no ha querido que le lleve, ya me vuelvo yo me vuelvo a la pista a seguir haciendo fotos, que hay más tíos en pista. Claro. Pero fíjate, y comentario de Juan Martínez esta mañana. Dice, es una foto además de la potencia que tiene la señal de tráfico, dice Juan Martínez. ¿La han comentado esta foto? Sí, lo importante de ver que hay luz al final del túnel. Porque si puedes, selecciona el texto que pone Pecco Bagnaia. Mira lo que pone Pecco Bagnaia, que me parece tan potente como la propia foto. Sí, a ver. Pecco Bagnaia dice lo siguiente. Dice, ha sido un largo viaje, pero uno que conducirá a algo grande. Para mí 2026 comienza ahora. Vale. ¿Y algo grande qué es? ¿Que me voy con Domicia a tener hijos uno detrás de otro? Bueno, o que cambio de aires. Algo grande es voy a ganar con así como estoy vestido de este mismo color rojo en 2026. O a ser mínimamente competitivo, porque está diciendo. Hombre, te digo una cosa, grande. Sería algo grande después de este año, si lo hiciera, ¿eh? Si lo hiciera, pero ¿alguien se lo cree? No. Teniendo a Marc de compañero, yo creo que es imposible que este gane un título. Que Pecco gane un título más. La verdad. Claro. Alguien me puede decir, y con lo que estamos viendo hoy en pista, a falta de cuarto de hora escaso, ¿vale? Lo que estamos viendo hoy en pista, que Pecco Bagnaia es el tío con el que cuenta Ducati para algo a estas alturas. No. O sea, yo sí, yo soy de los que piensa que está más fuera que dentro, está claro. Tanto él de Ducati como Ducati de él. Es que imaginémonos un 26, no ya un inicio de 26. Bueno, no, al revés. No ya un 26, un inicio de 26. Bueno, pero el 26 como está acabando este 25. Un inicio de 26. Es un suicidio para ambas partes. Porque a nada que pase algo con Marc, a nada que pase, bueno, lo que hemos visto que ha pasado, que es que podía haber pasado en Qatar, además de un golpe, que Marc lo recordó el otro día, de un golpe de su propio hermano. Sí, Qatar, pero claro, es decir, lo que pasa con Bezzecchi podía haber pasado a lo largo del año y la mala suerte solamente está ahí siempre esperando para manifestarse. Entonces, tú imagínate que Marc está fuera de combate durante el principio de la temporada, no durante el final. Y tenemos esto en el otro lado. Bueno, sería tremendo. Pero vaya, que Marc no está al principio, no, pero que tengamos en el lado de Pecco esto. No me el hecho mismo de que tengamos esto. Es una movida. Sí. Por cierto, ahí he vuelto a ver a Gigi con Idalio Gavira y con Pablo en el box del VR. Vamos, yo creo que el tema está clarísimo. Que lo que están esperando es a que se apaguen todas estas cámaras para que en un día muy tonto por ahí, yo espero que sea antes del el especial revival que hacemos el 1 de diciembre. Espérate, ¿qué es lo que vas a decir ahora? ¿Qué va a pasar?
que se anuncie que Pecco Bagnaia y Ducati parten de mutuo acuerdo sus caminos de cara al 26 y ya veremos cuál es la solución. O el cambio de cromos, ¿eh? O el cambio de cromos, porque hace falta un piloto italiano en el equipo de fábrica italiano, ¿eh? O que este tío se va a Yamaha. Si este tío se va a Yamaha, ¿vale? Entonces sí que se mueven las fichas por todos lados, porque Ducati sí que tiene la pasta para poner a Fabio Di Antonio al lado de Marc y a Pedro Acosta. A Pedro Acosta. Lo vuelvo a decir, a Pedro Acosta Ojalá. en una Ducati, ya en el 26. Es que si tú eres Gigi Daliña, Diego, y tú. Vale, tú eres Gigi Daliña y tú estás en el día de test de hoy, después de todo lo que ha pasado en todo el año, y tú dices, vale, mira, Alex Márquez me hace este tiempo con el carenado nuevo. Hace este tiempo está tercero a 84 milésimas de Raúl Fernández. Fermín Aldeguer con la GB25 justo detrás de Alex Márquez, cuarto. Y ahora tengo a Dillan Antonio séptimo, caído con el carenado nuevo y con el paquete 24. Bulega octavo, lo cual me parece increíble. O sea, me parece un mérito de la hostia que Bulega está ahí. Lo más rápido que ha ido en todo el fin de semana. Y décimo, Pecco Bagnaia, que además ha estado más tiempo con el paquete 24 que otra cosa. El que ha estado más tiempo con ese paquete nuevo ha sido Alex Márquez, que por cierto está en pista de nuevo, ¿no? A ver si monta algunos neumáticos nuevos o intenta hacer algún tiempo. O sea, claro, tú eres Gigi Daliña y ¿tú qué piensas? Tú dices, tío, o sea, tengo aquí a Alex Márquez que me está rodando, me está haciendo esto. Tengo a este tío que sigue con el paquete 24 porque no se encuentra, porque lo que sea, y porque quiere encontrar algo que es que no va a encontrar. Sobre todo, si se produjera ese hueco, ¿vale? No te digo ya si tienes dos huecos. No te digo ya si fuerzas a VR46 y le dices, pon de piloto de banquillo a Morbidelli para cuando, si se te lesiona, el que te voy a poner ahí, pero también necesito esa moto. ¿Vale? Pero con un hueco solo que se abriese, se mueve la mundial. Porque otra cosa que sabe Gigi, otra cosa que ya le ha demostrado la vida a Gigi, es que muy bien, durante el final de la pasada década, él desarrolló una moto para todos los públicos. Pero el campeonato no está hecho para todos los públicos, está hecho para los tíos. Para los tíos. Ya. Y ahora, su cajita, la única que le queda, porque ve que Aprilia ya está llegando, o que ya ha llegado, que KTM está llegando y que Honda ya va a llegar. Su cajita mágica no está ya en la Magneti Marelli, sino en la capacidad, con la moto que todavía tiene, de fichar a los mejores. Porque sabe de sobra que Honda, si no ficha a Fabio Quartararo, a Jorge Martín o a Pedro Acosta, es capaz de fichar a los tres y dejar a Diego Moreira. Es que Honda te puede fichar a esos tres. Sí, si quisiera, sí. Está claro. No, si quieren los susodichos pilotos, te lo hace. Porque las ofertas están encima de la mesa ya. Y hay uno que ya tú y yo pensamos que dirá que no, que es el número uno, que se llama Marc Márquez. Que es el número uno también en esa oferta de Honda. ¿Vale? Además, posiblemente de el no de piloto Marc a piloto, mueva las otras opciones. hecha por Alberto. No, claro, pero que la cuestión es que Gigi sabe que o se va él con marca Honda, o es Honda la que va a fichar a todo lo demás, que hay justo por debajo a un nivel semejante al de Marc. El nivel semejante al de Marc ahora mismo es Pedro Acosta y Pedro Acosta. Ya. Y después, cuidado con Alex Márquez. Y cuidado con Alex Márquez, que gana enteros. Porque para un proyecto como el de Honda, ya sé que salió muy mal de Honda, pero para un proyecto como el de Honda, Marc puede decir, vale, yo no voy, pero vete a forrarte tú, hermano mío. A ti no te van a dar los 30 kilos que me van a dar a mí, pero le sacamos 10 para ti. Vete allí a ver qué tal va la Honda. Hombre, la verdad que Alex Márquez, después de la temporada que se ha marcado, yo creo que... Y creo y confío en que va a seguir al mismo nivel. Alex Márquez siempre sería su salto al 27, siempre sería en un equipo de fábrica pata negra. Es decir, o Yamaha pata negra, o Honda pata negra, o Aprilia pata negra, o KTM incluso pata negra. ¿Vale?
¿Qué ocurre? Volvemos a lo de Yamaha. Para el que no me haya escuchado ya 100 veces, hace ya mucho tiempo, sobre todo desde la llegada o desde la jubilación de Lynn Jarvis, que junto con su jubilación se ha limpiado esa fábrica en la parte occidental, europea, italiana, aunque el nuevo director sea italiano, de todo lo que recordaba a Valentino Rossi o antiguos correligionarios de Valentino, ¿de acuerdo? Pues ya ese veto ya no existe. Ahora Alex Márquez no es el hermano de Marc Márquez. Alex Márquez es el subcampeón del mundo que tiene una experiencia en Moto V4 tan acojonante como que viene de Honda y viene de ser subcampeón del mundo con Ducati. Es decir, para una fábrica que tiene que desarrollar la Moto V4 desde cero y que vemos las movidas que tiene, Alex Márquez es sencillamente el Golden Boy. El Golden Boy para ese proyecto. Y saben de sobra que Fabio se les pira. Sí, eso es 100% seguro. Cuidado, ¿eh? O sea, que Alex también tendrá que decir que no. Si quieres quedarse en el Gresini a ser cabeza de ratón. O sea, yo no creo que se quede en el Gresini. O sea, a ver, no lo sé, pero... ¿Tú crees que decidiría irse a una fábrica? Yo creo que a Alex le sobran pelotas y sacks. Yo creo que aparte que le llaman pistolero por algo, porque le sobran sacks. Esto ahora te echo unos cararos aquí en directo. No, es que para hacer eso, para decir que sí, como yo dices creo que tú. Sí. Claro, pero yo quiero creer que sí, tío. Claro. Al final, y la gente, mucha gente dice, no se va a mover Alex Márquez. Y yo digo, vamos a ver, ¿por qué no se va a mover? Para empezar, y yo creo que este es un factor que la gente se cree que aquí la gente, bueno, por amor al arte hasta cierto punto, lo que te ofrece un equipo de fábrica no te lo va a ofrecer un equipo satélite, y el Gresinis tampoco te va a ofrecer a nivel económico ni de coña lo que te va a ofrecer una fábrica. Después, el prestigio que te da irte a un equipo de fábrica. Hostia, si te llama Yamaha oficial, que te va a ofreciéndote un buen sueldo, es muy difícil decir que no, estando tú en un equipo satélite, por muy en Ducati que tú estés. Y ponle la siguiente. El haberte ido a Yamaha y ser el tío que hace que vuelva a ganar Yamaha. Sería increíble, claro. Eso ya sería, vamos, que te coronas. Te coronas al mismo nivel que tu propio hermano. Bueno, vamos a ver qué año hace Alex Márquez también este 2026. Hay muchas cositas ahí, porque yo creo que Alex Márquez, una de las motivaciones que va a tener este año. Yo también, tío. Tengo muchas ganas de verlo, porque además te voy a decir una cosa. Yo creo que este año ha superado a Pecco, pero bueno, Pecco también es que al final ha estado... Pero yo creo que el año que viene Alex Márquez tiene que ponerse como objetivo superar a Pecco sí o sí. O sea, pero el año que viene sí o sí, porque el año que viene ahora... Pero por una razón. Igual que ha callado a mucha gente este año siendo subcampeón, ahora tiene que, por desgracia, va a tener que callar. Que no digo que él se lo tenga que plantear así, pero que en cierta forma tendrá que callar a aquellos que durante este año le han estado utilizando como una vara de medir negativa a Alex Márquez, cuando realmente era la única 24 que estaba brillando, era él. La única de las tres era él. Y la gente siempre le ha estado diciendo, porque es que con la moto que tiene, es que la 24 es mucho mejor que la 25, es que Pecco Bagnaia. Bueno, el año que viene tienen exactamente lo mismo, sí o sí, 100%. Vamos a ver qué es lo que pasa el año que viene. Yo te subo la apuesta. Yo creo que quedar por delante de Pecco está ya amortizado. Es que ni cotiza. O sea, tendría que tener Pecco tal nivel de primero seguir vestido de rojo. Luego, o incluso de amarillo. Que de amarillo en el VR con ese mismo material consigue un paso importante hacia adelante a nivel de competitividad, pues ole sus huevos. Pero también, por descontado, le tiene que ganar. No. El objetivo de Alex, tal y como está la parrilla, y si se mantiene así, con cada uno en su sitio, es ser mucho más competitivo contra Marc, plantarle cara a Marc, que Marc hubiera ganado este campeonato en el sofá de casa. Que Marc hubiera ganado este campeonato en el sofá de casa. Ser realmente un aspirante para el título.
Esa es una. Esa es una. Y dos, yo creo que también Alex Márquez, que le entregan la casa ya por fin, se le van a entregar en junio, se la entregan ahora en diciembre, y ya se independiza de su hermano. Esto es un tema, el que no haya visto la charla, el crossover fantástico que tiene Nico en su canal con Manolo Pecino, que se lo vea. Está en el canal de Manolo también, o sea que pero Manolo le da unas claves acojonantes y Manolo habla de ese salto, ese clic que tiene que dar Alex Márquez, de decir, pero por él mismo, no por la puerta del cuarto de baño, Fran, olvídate, o sea, esta gente no piensa en lo que piensan los demás. Es un tema suyo, de competición, de vida, y decir, no, es que ahora tengo que dar yo el paso adelante. Y si te puedo ganar en pista, te gano como te gané en Montmeló, que fue de tú a tú, de poder a poder, cuidado. Cuidado con la historieta de Montmeló, que Marc, bueno, es una vez y vale, jiji, jaja, brother, pero, pero, pero cuidado, Marc lo dijo, que dice, la tercera cuarta carrera juntos, pensé, hostia, este tío... y bailaron juntos, pero es que era esa vez y ya estaba más encarrilado el título que la puñeta. Pero eso por un lado, y luego de cara al 27 y teniendo en cuenta la juventud y lo entero que está Alex Márquez a nivel de lesiones, de no lesiones, que es lo que no pasa con Marc. Vuelvo a lo de Jaime Alguersuari. Es decir, oye, mi futuro, que también lo cuenta muy bien Manolo Pecino, como los pilotos que cuando llegan a MotoGP quieren primero un proyecto deportivo, destacar todo lo que pueden y luego quieren la pasta. Ya. Y si te viene Yamaha con 15 millones de euros en 2 años, que ya hoy en día es un gran sueldo, para un tío como Alex Márquez son 15 millones de palos, que siendo como eres español, te van a quedar 7 para ti, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí está, tronco, ahí está. Sí, y te lo ganas tú, así y es. si encima te sale bien la jugada, pues es que no te quiero contar, pero es que Alex es para una fábrica como Yamaha, donde tiene que hacer lo que ha hecho hoy con Fabio, donde están cagados. Toprak, ¿dónde está Toprak? Que no, tampoco lo está haciendo mal, pero bueno, ahí Toprak, está el 18. Bueno, por delante de Rins y de Miller. Cuidado, 1,2 segundos por delante de Rins y de Miller. Ese es el dato importante, ¿vale? Sí. Y casi un segundo más rápido que Diego Moreira, como dos rookies que son los dos únicos rookies. Ya podemos apuntar quién será rookie del año, quién hagan sus apuestas, señoras y señores, ¿no? Del rookie del año 2026. Y bueno, la verdad es que Toprak tiene clase el tío, tiene categoría. Entonces, sí, fenómeno. En un equipo como Yamaha, que va a necesitar todo ese tipo de gente, bueno, Alex es y por eso quieren a Pecco, por eso Pecco Pecco todavía tiene la puerta abierta de Yamaha. Ahora, un año como el que está pasando Pecco, clonado y repetido en el 26, ¿cuánto vale Pecco? ¿Cuánto vale Pecco en marzo del 26? No, ya ¿así? Vale mucho menos de lo que valía, está claro. Porque el pobre Jorge Martín ya no es la prioridad de Honda. La prioridad de Honda, ahora que lo fue en primavera, y iba a ser piloto Honda el 1 de enero. La prioridad ahora mismo de Honda se llama, por supuesto, Marc Márquez, pero es un sueño para ellos. La prioridad, y el que sí que está diciendo podría ser, se llama Pedro Acosta. Se llama Pedro Acosta, porque además ese sí tiene tiempo. Y sí sabe lo que es Honda. Y tiene el mismo manager que Jorge, por cierto. Entonces, pues... pero es que a lo mejor se van los dos por el mismo precio. Pues sería increíble, sería un equipazo. Claro, por el mismo precio no, pagando una telegada, pero en el mismo golpe. Sí. Y sirviéndole a Honda para ponerle, volvemos a la quimera, Producciones la cabeza del inicio, de un posible regreso de Repsol con Honda. Pues Diego, aquí te voy a dejar. Yo a ti. Claro.
Aquí te voy a dejar yo a ti. Sí, lo vamos a ver, estamos con el Practic Star. Fíjate cómo ya es casi de noche allí, ¿eh? Mira cómo brilla la torre. Sí, en la onboard te metes y algunas zonas. Esto ahora es una movida. Pues vamos a ver esto y ya me quedo yo aquí escuchándote aquí tranquilamente. Pues te va a dar el relevo ahora José Tesouro. Bueno. Tú se lo diste ¡Hombre! a Nico. Ahora viene Tesouro. Pues venga, no, claro que sí. Pues ahora le escucho. Y ya con esto rematamos la jornada de hoy. 7 horas y media que llevo ya. Sí. Tengo el culo. No quieras saberlo. Bueno. Diego, un placer enorme como siempre. Gracias. Tenerte por aquí. Intentaré posiblemente liarte durante el parón navideño. Sí, no, hablamos. Invierno, para que claro te pases que sí. Y hacer alguna claro. Cosilla. Que bueno, que por cierto. Fíjate la que te lanzo, que a lo mejor liamos a tus seguidores dándoles envidia desde algún chiringuito, un día bueno de diciembre soleado o de enero en nuestra querida Bahía Gaditana, ¿eh? Nos buscamos un rinconcito allí. No, y charlando allí con unas tapitas. Lo veo. Yo por mí encantado. Firmo eso. Queda pendiente. Queda pendiente. Pues nada, Diego, enorme. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Un abrazo grande. Casi cabeza